El domingo sé que comenzaron con un mensaje, ¿cierto? Que estaba hablando de no aflojar y nos spoilearon el mensaje de hoy. Y ya por título, Pandemia Infernal. Pandemia Infernal, estuvimos hablando, ¿cierto? Acerca de Efesios capítulo 4, eso fue lo que estuvimos desarrollando, del versículo 26 al 31, más o menos, fue lo que se estuvo desarrollando en el mensaje. Hicimos énfasis, versículo 26 y 28, 26 y 29, ¿cierto? 26 y 29, y tomamos en el 31 que le dimos algunos vicios para que usted supiera lo que iba a ocurrir el día de hoy. Yo estuve buscando cuál es el significado de pandemia, y permítame se lo leo acá. Dice: enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países. Y vamos a hablar de una pandemia infernal que tiene que ver con la amargura, ¿sí? Que comienza a desarrollarse de una manera en la que tú eres amargado y luego terminas amargando a otros. Ese ciclo, así como en el COVID, ¿cierto? Que algunos eran como, ¿cómo se llama eso? Que no tenían síntomas, ¿sí? Asintomáticos, dicen algunos. Realmente hay personas que no se dan cuenta de los síntomas, no se dan cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor, no se dan cuenta de lo que está pasando, ¿cierto? Y lo vamos a revisar, lo vamos a descubrir para que podamos encontrar algunas respuestas acá, está bien, para que podamos encontrar algunas situaciones y podamos tomar decisiones también. Así que quiero que vaya conmigo a la Biblia, por favor, a Efesios capítulo 4. Es demasiado importante esto que vamos a estar desarrollando el día de hoy, porque personas en pandemia que no se dieron cuenta que tenían el COVID, no se cuidaron y fueron causantes de infectar a muchos. Ahora, personas que no se dan cuenta que están infectadas de esta situación, están listos para infectar a muchos. Ahora, en medio de la pandemia, muchas personas no le prestaron atención a los síntomas y quisieron como llamar a los síntomas de otra forma, ¿cierto? Los escuchaban como en una gripa, en un dolor de cabeza, una simple fiebre, pero lo que ocurrió con el pasar del tiempo es que no se cuidaron. Ahora, que tú no supieras, o que la persona no supiera que estaba contagiada, no le impedía contagiar a otros. Y quiero decirle que esto que vamos a hablar es altamente contagioso. Es altamente contagioso. De hecho, personas, hasta cuando se descubrió lo del COVID, ¿cierto? Era algo que ya se venía dando, pero fue algo que comenzó a desarrollarse rápidamente. Alguien lo tenía y pum, 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 en cadena. ¿Sí? Y vamos a descubrir que si no tenemos cuidado del asunto, rápidamente esto se puede propagar. Es algo que se puede propagar de manera muy rápida, ¿cierto? Y lo que ocurre es que o nos vacunamos o necesitamos aislar. Yo quiero que entiendas hoy, por el Espíritu Santo, o te dejas vacunar o te aislamos. Pero no podemos tenerte esparciendo virus por todo lado. Esta epidemia, esta situación de la que vamos a hablar viene del infierno, viene del diablo, no viene de Dios. Es una epidemia infernal. Está lista para plantar pequeños infiernos en los lugares donde tú estás viviendo. Está lista para desarrollar o gestar, ¿cierto?, el infierno mismo en tu casa, en tu vida, y lo peor es que te convierte en un asesor comercial del infierno sin que tú te hayas dado cuenta. Y necesitamos detenernos, necesitamos prestarle atención, necesitamos verlo con claridad, necesitamos mirarlo a los ojos, ¿cierto? Y tal vez, yo recuerdo que recién comenzó lo del COVID, había gente que decía, no, eso no es verdad, eso no sé qué, pero gente murió. Y no le podemos decir a la gente que murió que no era verdad, ¿sí vamos a entender? Pero gente se enfermó. Y no le podemos decir a esa gente que no era verdad. Tú puedes decir, no es cierto, a mí no me parece tan grave, no tengo por qué cuidarme, qué fastidio, el tapabocas, y posiblemente, si tú estás infectado hoy, te voy a decir, ponte tapabocas, o sea, cierra la boca, cállate.
Y no te estoy hablando, deja de confesar la palabra, no te estoy diciendo deja de orar, te estoy diciendo deja de esparcir el virus que tienes guardado. Necesitamos, lo peor que le puede ocurrir a un portador de un virus es que no sepa que es portador del virus. Pero lo más irresponsable de alguien que se da cuenta que tiene el virus es no cuidarse y no tener cuidado de no contagiar a otros. Así que diga conmigo, pandemia infernal. Pandemia infernal. Conmigo entonces al libro de Efesios, a la carta a los Efesios, capítulo 4, vamos a estar revisando el versículo 31. Amén. Versículo 31, Efesios, capítulo 4, versículo 31. Dice, quítense de vosotros. Ahora, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. Y el apóstol Pablo le está hablando a creyentes. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Yo soy creyente. O sea, ¿qué me está hablando a mí? Y el apóstol Pablo nos está escribiendo, Dios nos está hablando a nosotros, el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros, quítense de vosotros. Diga conmigo, yo quito de mi vida. Yo quito de mi vida. Ahora, si yo soy el que tengo que quitarlo, si la responsabilidad es mía en quitarlo, ¿cierto? Si la responsabilidad es mía en quitarlo, no puedo esperar que Dios lo quite. O sea, esto que vamos a leer no es algo que Dios te quita, es algo que tú quitas. O sea, con esto tú no inviertes diciendo, Señor, quítame la amargura, Señor, quítame el enojo. No, el apóstol Pablo no dijo, oren para que Dios les quite. Dijo, quítese. O sea que cuando descubrimos estos síntomas, algunos síntomas o alguna progresión del virus más bien, necesito estar listo para quitarlo. Ahora, lo mejor que yo puedo hacer hoy en día, ¿cierto? La gente se da cuenta que el virus, el COVID, es un virus que está, no se va a eliminar. Pero hay una vacuna. Esto no es algo que tú puedas quitar del mundo, lo que vamos a leer, pero hay una vacuna. Vamos a descubrir ahorita más adelante, ¿cierto? Ahora, si tú te vacunas, lo que pasa es que no es que el virus ya no te pueda afectar, solo que ahora tienes anticuerpos, eres inmune, ¿cierto? O puedes resolver el asunto cuando intenta ingresar. ¿Sí? ¿Es así o no? Ahora, eso no quiere decir que eso no vaya a venir a tu vida, pero si tú te vacunas, estarás listo para poder repeler, se dice, ¿cierto? En la situación. Ahora, si tú no te has vacunado y tienes el virus, necesitas esperar, necesitas deshacerlo, ¿cierto? Necesitas contrarrestarlo, pero va a haber un momento en el que es posible que mientras te tratan la situación sea necesario aislarte. Eso pasó con el COVID, ¿no? Eso hoy en día no es tan grave el asunto, sin embargo dicen, guárdate, no salgas 7 días. Y yo te voy a decir, si esta situación está en tu vida, que vamos a leer, tú necesitas tomarte tiempo con el Señor para solucionar el asunto y tener cuidado de contaminar a otros. Ahora, al igual que un contagiado de VIH y al igual que un contagiado de COVID, cuando ocurre, lo primero que hace es avisarle a la gente que estaba cercana a él. ¿Es así o no? Sí. Si tú encuentras que estás infectado con esto, necesitas acercarte a la gente que estaba cerca y decirle, oye, yo acabo de descubrir que me infecté y creo que compartí contigo y necesito que revises prontamente, porque es posible que tú también estés infectado. Mira, te recomiendo un médico buenísimo, Jesús. Te recomiendo un antídoto buenísimo, la palabra. Te recomiendo una vacuna genial. Todavía no te la voy a dar porque la estoy predicando apenas. Pero necesitas hacerlo, porque es posible que yo te haya infectado. Entonces mira lo que dice la Biblia acá. Dice, quítese de vosotros toda, diga conmigo, toda. Diga conmigo, toda. Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esta es una pandemia infernal que comienza a generar todo un círculo de infección, ¿sí?
Y lo vamos a estar revisando. O sea, comienza de una forma y va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y ¡pum! Y vuelve otra vez el círculo. El que estaba infectado, infectó, y el que fue infectado ahora infecta, y comienza el círculo una y otra y otra y otra vez. Y entre más compartamos la infección y entre más infectados estemos, más infección vamos a estar propagando. Es una pandemia infernal. Ahora, la Biblia dice: quítese de vosotros toda amargura. Quiero decirte que si tú estás amargado, tu vida se vuelve imbebible. O sea, tú puedes ser portador de vida, eso es el agua, ¿no? Portador de vida. Pero aunque seas portador de vida, la gente se puede morir cerca tuyo porque tú estás amargado y eres imbebible. Es decir, un vaso con agua, con una gota de cianuro, se convirtió en veneno, aunque el H2O sea fuente de vida. Wow. Tu vida llena de vida de Dios, con una gota de amargura, se convierte en un veneno mortal. No produce vida, mata a cualquiera que se acerque. Es más, si tú revisas en la Biblia, está la historia del agua de Mara, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y van caminando por el desierto, sol inclemente, arena solamente, un manantial de agua, y la gente llega corriendo: ¡ah! ¡Qué emoción! ¡Agüita! ¿No? Llegaron corriendo, y cuando fueron a beber tuvieron que escupir. Yo me imagino que a algunos les dio diarrea, a otros les dio vómito, porque el agua era amarga. O sea, ahora imagínese usted la situación. Estoy a punto de morir, hay un calor impresionante y veo una fuente de agua. Creo que es la respuesta, pero cuando me acerco a beber, casi me mata. La solución en ese caso, y vamos a ver más adelante que es parte de la vacuna o es la vacuna, fue tomar una rama de árbol y lanzarla al agua, que es tipo de Jesús, que es tipo del sacrificio de la cruz, que es tipo de la salvación, que es tipo del evangelio. Fue lo único que pudo producir o cambiar, ¿cierto?, esa agua que era amarga en bebible. Ahora quiero que revisemos despacito este círculo infernal. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Es algo que comienza gradual. Esa palabra amargura es una palabra griega que es picria, o picría, realmente porque se contiene en la I. Picría. Y esa palabra amargura traduce algo punzante y específicamente un veneno. O sea, básicamente el apóstol Pablo está diciendo: usted y yo necesitamos revisar en nuestras vidas que quitemos de nosotros todo veneno, ¿cierto? Un veneno es algo maligno, algo que viene a matar. Todo veneno que comienza a ser punzante en tu vida, que comienza a punzar ahí. Ahora vamos a descubrir, ¿cierto?, que usted y yo vamos a identificar en qué momento hemos recibido ese veneno punzante. Continuamente en la vida tenemos la posibilidad de recibir un veneno punzante. Y necesitamos entenderlo, va a pasar una y otra vez. Ahora, siempre van a haber razones para beber el veneno. Siempre. Y usted y yo nos deshacemos de las razones. O sea, siempre va a haber una razón para yo sentirme lastimado, para yo sentirme enojado, para yo sentirme frustrado, para yo sentirme rechazado, para yo. ¿Y ya identificó cuál es el sujeto ahí? Que está unido al veneno. Por eso es una pandemia infernal. Recuerden que la Biblia dice: antes de la caída viene la altivez del corazón. Antes de la caída es el orgullo. Y la amargura está ligada ahí, porque es algo que punza contra mi ego. Está punzando ahí contra mí. Y entonces tengo razones, tantas razones, que no me importa convertirme en un asesino serial. Porque me lo hicieron a mí. Y estoy tan pendiente de mí que no me doy cuenta cómo mato a los demás. Entonces la Biblia dice: quítese de vosotros toda amargura. Nadie te puede quitar lo que tú recibiste. Es decir, alguien te puede servir veneno,
Pero deja de culpar a quien te sirvió el veneno. Con todo respeto, el estúpido que lo aceptó fuiste tú. Eso es como el que se ofende. No hay nadie que tenga la capacidad de ofenderte a menos que tú aceptes la ofensa. Nadie te puede ofender a menos que tú aceptes la ofensa. Y vamos a descubrir que si nos vacunamos, vamos a ser inmunes a la amargura, pero inmunes a la ofensa que está ligada. La amargura y la ofensa están ligadas. Son primas hermanas, están ahí unidas, ¿cierto? Y la Biblia dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Cómo es posible que me haya hecho eso a mí? Oh, yo, que siempre estuve. Oh. Y cada vez que te acuerdas, está punzando ahí. Está punzando ahí. Está punzando ahí. Hay diferentes áreas en nuestras vidas. Pero la Biblia, antes de avanzar, quiero que miren conmigo Hebreos 12:15. Solo hemos tocado un puntico acá. Como pasa el tiempo rápido. Hebreos 12:15. Yo creo que nos vamos a ir a Pandemia Infernal 2. Hebreos 12:15 dice, mirad bien. Segunda temporada. Mirad bien. Segundo pico pandemia. No sea que alguno, se lo voy a leer en esta versión, se rezague. Muy áspero. O sea, Hebreos está hablando de alguien que viene caminando. Va avanzando. Y el apóstol dice, mire bien. O sea, no solamente dice mire, mirar ya es una intención, pero dice mire bien. O sea, no solamente mire, sino mire bien. No le pasa que pronto usted le dice, busque tal cosa. No, no la encontré. ¿Miró bien? Sí, yo mire bien. Va, revise. Ay, sí, está acá. Wow. O sea, no mire bien. Y el apóstol dice, mire bien. No hay sea que alguno se rezague. O sea, que alguno que iba avanzando se detenga. Se quede atrás. Wow. Cada vez que tú y yo, esto es un síntoma, cada vez que tú y yo estamos avanzando y comenzamos a retroceder, normalmente buscamos la culpa afuera. Pero el apóstol dice, mire bien, su rezago no es culpa de afuera. No, es que yo, ese queso que sabía feo me dañó el estómago. No, mentira. Si sabe que está feo, si soy pendejo, se lo comió, usted se hizo daño. Yo sí sabía que no tenía que comerme ese segundo plato. Ese plato me hizo daño. No, le hizo daño su falta Su gula. de obediencia. ¿Usted sabía? Uy, yo sí lo sé, y lo olí. Me hizo daño ese queso. No le hizo daño no prestarle atención a lo que olió. Wow. O sea, el queso hubiera estado dañado, usted lo huele, sabe que está mal, ¿no se lo come? ¿El queso le hace daño? No. Aunque siguiera dañado. O sea, ¿que le hizo daño el queso dañado? No. Le hizo daño no tener cuidado de lo que le estaba comiendo, lo que estaba recibiendo. Sí, vamos a hablar. Entonces dice, mirad bien, no sea que alguno se rezague y no llegue a alcanzar la gracia de Dios. A ver, ¿cuántos saben que somos salvos por su gracia? Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos saben que Dios es el Dios de toda gracia? ¿Es el Dios de toda gracia? Y el apóstol está diciendo, hey amigo, cuidado, usted va avanzando, va caminando, se rezaga, o sea, es decir, no alcanza el nivel, comienza a bajar el ritmo, comienza a retroceder y no alcanza, chino, la gracia. Porque la gracia está en el trono de la gracia, está alto, está arriba. Cuando usted se rezaga, comienza a vivir abajo. La gracia está arriba, su trono. La gracia no está en el yo, está en él. Y el apóstol está diciendo, le dice bien, no vaya a se rezague y no llegue a alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Por qué no solo mencionó la gracia? ¿Por qué tiene que aclararle que es la gracia de Dios? Y así tiene que ver con capacidad. No, ese Señor, mire, si usted se rezaga, se comienza a agarrar solo su gracia, su capacidad. Y no alcanza la capacidad de Dios.
¿Cuántos somos hijos de Dios? Necesitamos la capacidad de Dios para el matrimonio, necesitamos la capacidad de Dios para el trabajo, necesitamos la capacidad de Dios para ser amigo, necesitamos la capacidad de Dios para ser esposo, necesitamos la capacidad de Dios para ser jefe, necesitamos la capacidad de Dios para resolver asuntos, necesitamos la capacidad de Dios porque somos hijos de Dios, seres espirituales que tenemos un alma, vivimos en un cuerpo, estamos sentados en lugares celestiales, necesitamos su capacidad. Pues si yo me rezago, comienzo a no alcanzar. Porque estoy tan metido en yo que no lo voy a mirar a él. Cada vez que yo me quedo mirándome a mí, debo mirarlo a él. Cada vez que lo miro a él, camino a pesar de las circunstancias. Esa frase ya la dije que diga. Cada vez que miro las circunstancias, me hundo a pesar de él. A mí es lo que sigue diciendo acá. Mirad bien, no sea que alguno se rezague y no llegue a alcanzar la gracia de Dios, quebrotando alguna. Yo conmigo, alguna. Entonces, en este momento necesitamos revisar si yo tengo alguna o tengo un bosque. Porque él dijo alguna. Estoy amargado con la abuela, estoy amargado con el país, estoy amargado con Dios, estoy amargado con el pastor, estoy amargado con mi esposa, estoy amargado con mis hijos, estoy amargado con nada. ¿Tienes un bosque o tienes una raíz? Porque si no miraste bien, es posible que tengas un vivero. Y cada persona que viene y te visita se lleva una plantica. Wow. Es una pandemia infernal. Si yo no entiendo, pastor, yo predico la palabra, yo hablo la palabra, aleluya. El apóstol Pablo dice, mire bien, bueno, los que creen que escribió el apóstol Pablo, otros creen que lo escribió Santiago, otros creen que no se sabe. Mirad bien, no sea que alguno que se rezague y no llegue a alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Qué ocurre? Comienza a estorbarlo. Lo mismo que usted está guardando, comienza a estorbarlo. Y por ella ¿qué? La amargura, muchos. ¿Estás conmigo? Muchos sean contaminados. No sé si usted alguna vez le echó un poquito de pimienta al arroz. Y cuanto grano comió, tenía pimienta. Aunque le echó cebollita, le echó agüita, le echó salecita, le echó colorcito, lo único que la gente cuando come está picante, ¿no? Puedes hablar la palabra, puedes orar por la gente, pues pero lo único que la gente va a poder saborear, esa amargura. Entonces, revisemos. Dice, quítese de vosotros toda amargura. Entonces ya dijimos que la amargura es enojo, ¿cierto? Perdón, que es un veneno, que es algo punzante. Quítese de vosotros toda amargura. Déjeme, le ayudo acá. Dice enojo. Cuando tú te amargas, cuando recibes algo punzante, ¿cierto? Está ahí dando... La palabra enojo es una palabra griega, etsumos, o etsumos. Bueno, como lo quieren pronunciar, yo no sé pronunciar el griego. Y traduce pasión, como respirando fuerte. Entonces, hay algo que está punzando ahí, ¿cierto? Y ahora comienza a impulsarlo. Y se comienza a respirar fuerte. Esa situación comienza a respirar de ahí. ¿Sí? Dice, quítese a vosotros toda amargura, enojo, dice la Biblia, ¿cierto? ¿Qué sigue diciendo? Enojo, ira. Decimos que la traducción de ira, la palabra ira es la palabra griega orge. Y la traducción dice acá, dice como extendiéndose hacia. Dice excitación de la mente, aborrecimiento justificable. Tienes todas las razones para comenzar a odiar a la persona que está enfrente tuyo. ¿Justificación qué? Aborrecimiento justificable. Tienes las razones. Tus razones te dan el aval para matar.
Eso es amargura. Comienzo a respirar el asunto ahí, ¿cierto? Y llega un punto donde ahora es algo que excita mi mente, que está rondando en mi cabeza, que está dando vueltas en mi cabeza, que está ahí como empujándome en mi mente. Hay razones, pero es justo, es justificable lo que estoy haciendo, es justificable mi acción, es justificable lo que estoy sintiendo, es justificable mi emoción, es justificable tanto como para castigar. El resultado, el significado de esta palabra ira tiene que ver con, por implicación, castigo. Wow. O sea, se justifica que yo te castigue, se justifica que yo te asesine, se justifica que yo me desquite. Soy amargado. Es una pandemia infernal, ¿no? Es el diablo ahí. Es el diablo ahí. Recuerden que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. O sea que alguien lleno de amargura no puede llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. Porque siempre habrá una justificación para castigar. Y una excusa para no reconciliar. Ahora, sigue diciendo el apóstol acá, Pablo: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Como decía Daniel, que lo habíamos conversado antes de que él predicara el domingo, aquí es a la inversa, ¿cierto? Comienza amargura, enojo, ira, pero acá el círculo es a la inversa, o sea, realmente complementa. Malicia, maledicencia y termina en gritería. Entonces vamos a comenzar revisando malicia rápidamente en los minutos que me quedan. Malicia, la palabra es caquía, y tiene que ver con maldad, depravación. Algo depravado es algo que está dañado, que está tergiversado. ¿Qué ocurre? Tengo tanta razón, soy tan amargado, estoy tan apasionado por el daño que me hicieron, ¿cierto? Estoy tan lleno en mi mente del asunto, lo veo de tal manera, estoy listo para castigar, que ahora estoy mirando las cosas de manera incorrecta. Ahora todo lo veo mal. Ahora veo maldad en todas partes. Pero la Biblia dice que la lámpara del hombre es el ojo. O sea, yo estoy mirando de acuerdo a la luz que yo tengo. Por eso Jesús dijo, las malas intenciones nacen del corazón. No hay manera, si tú entiendes esto y ves la luz de quien tú eres, no hay manera que aún haciéndote a alguien daño, tú puedas verlo a la persona con maldad, porque tu intención, que es buena, solo te permite ver bondad a través de todo lo que está ocurriendo. ¿Sí? No, yo no, ese está en contra mía, ese está mal. ¿Con qué luz estás mirando? Porque Jesús, aún a quien lo acababa de vender, lo vio con ojos de amigo. La intención la pones tú, aunque el otro la tenga. Porque si alguien hace algo bueno, tú todavía puedes verle una mala intención. Porque solo nace de tu corazón. Eso nos lleva, si tú entiendes esto, que va ligado con la vacuna, no hay manera que te amargues. Te amargas cuando tú ves una mala intención en alguien que tú solo esperarías buenas intenciones. Te amargas cuando tú ves una mala intención en alguien que tú solo esperarías buenas intenciones. Ahora, solo pregunta acá, ¿hay alguien que ha tenido la oportunidad de ver la intención de alguien? No. De hecho, la Biblia dice que aún las intenciones para el corazón a ratos son como complicadas de descubrir. Por eso tú y yo revisamos nuestras intenciones. A ratos estamos tan ocupados amargándonos que no descubrimos las intenciones que nosotros tenemos. Por eso no nos damos cuenta cuando nos estamos desquitando con el otro de lo que me hicieron. Estoy tan ocupado buscando la intención afuera que no descubro la intención que tengo guardada dentro. La intención viene del corazón. Eso fue lo que dijo Jesús. Las malas intenciones vienen del corazón.
Si yo tengo buenas intenciones en mi corazón, no hay forma de mirar mal en las otras personas. Y entonces yo encuentro la respuesta. O un trabajo donde puedo hacer. Puedo solucionar prontamente lo que está ocurriendo en mi vida porque lo puedo solucionar yo. Y puedo permitir que Dios alumbre mi vida. Entonces miren lo que dice. Aquí sigamos avanzando acá. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hablamos de malicia, ¿cierto? Maldad. ¿Qué pasa cuando alguien ya está ahí, todo lo ve mal, ¿cierto? Todo está en contra, hay mala intención por todos lados, ¿cierto? Estoy como viendo distorsionada la situación. Entonces entro a maledicencia. Y maledicencia tiene que ver con blasfemia, con algo que yo estoy hablando, con algo que yo estoy diciendo. Dice difamatorio, calumnioso contra el hombre y específicamente contra Dios. Y hay un momento en el que ya estoy ha pasado tanta cosa, estoy listo para castigar, estoy viendo tan distorsionado que estoy listo para comenzar a anunciar, a calumniar, a hablar, tanto que hay un momento que aún voy a terminar en lo que no quiera en contra de lo que Dios está haciendo en mi vida, porque estoy viendo distorsionado absolutamente todo lo que está ocurriendo. Maledicencia, y termina diciendo gritería. Y la palabra gritería significa clamor, tumulto o aflicción. Y es un momento donde ahora tú comienzas a afligir, a lastimar. Y cuando lo haces, amargas a alguien. Y el círculo vuelve a comenzar. Y comenzamos a esparcir. El apóstol dijo, tengan cuidado, no decía muchos queden contaminados. Contamines a muchos a tu alrededor. Es tan grave este asunto. Cuando yo estoy amargado y comienzo a hablar, sin darme cuenta, comienzo a compartir, a impregnar, a llevar un saborcito ahí. Por eso necesitamos detenernos por un momento. Amargura, ira, enojo, malicia, maldecir, gritos, y vuelve a comenzar. Amargados, airados, enojados. Ahora revíselo. No pasa de la noche a la mañana. Una raíz, yo descubro que fue plantada hasta cuando da fruticos. Antes no. Hay plantas que mientras están creciendo todavía no sé exactamente de qué clase son. Wow. Hasta que da el fruto. Sin embargo, ya están ocupando un terreno. Sin embargo, ya están impidiendo que esa semilla sea plantada. Sin embargo, ya están ocupando un lugar. Esta es una pandemia infernal realmente que comienza a tocar a otras personas. Amargura, ira, enojo, malicia, calumnia, maldecir, tiene que ver con hablar mal, ¿cierto? Comenzamos nuestro hablar sin querer, está tocado ahí con el asunto y terminamos volviendo a conectar una y otra vez. Hay una vacuna para ello, solo la voy a mencionar, y el próximo miércoles vamos a seguir hablando acerca de este asunto, porque usted y yo, sí o sí, necesitamos entender que la amargura no le podemos dar espacio, no podemos tener como un espacito, esto es para la amargura. No. Aquí solo tratamos la amargura, por favor no comas. No. Es como que hiciste el agua aromática y le pusiste en lugar de hierbabuena un pedazo de cebolla y te va a saber lindo esa vaina. Es como que hiciste agua aromática y en vez de ponerle las fruticas le pusiste pedacitos de ajo. Rico ahí. Los puedes pintar si quieres. Puedes intentar usar fe y decir, no, yo creo que son fresas. No va a ocurrir, el sabor lo tiene, va a pasar. Dice, antes bien. O sea, quítese y antes bien, para que se vacune. Sed benignos unos con otros. 32, Efesios 4.
Misericordiosos. Misericordia es no dar el pago o el castigo a un acto hecho. Yo no me voy a aguantar que conmigo es imposible. Ten cuidado, porque hay algo que se planta ahí. Y lo que ocurre es que solo va a salir a flote en ocasiones específicas. ¿Sí? Dice, antes de venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. No hay forma de perdonar si no camino en amor. No hay forma de caminar en amor si no perdono. No hay forma de perdonar si no camino en amor. No hay forma de caminar en amor si no perdono. Ahora, si yo perdono, no me amargo. Si me amargo, no perdono. Y conocemos la vacuna y estamos listos para ponérnosla el próximo miércoles. No hay forma de caminar en amor si no perdono. No hay forma de perdonar si no camino en amor. Pero si perdono, no me amargo. Si me amargo, no perdono. ¿Sí está? No, está amargado con eso, pues yo ya lo perdoné. ¿Sí? No es cierto. No, soy calvo pero ya me peiné. Déjame reírme, por favor. ¿Sí? No, yo no estoy amargado, pero no me hablé de ese tema. Déjame decirte. Dijo el apóstol Pablo, quítese. Eso no es algo que podemos cargar, no podemos ser portadores de amargura. Si somos portadores de amargura, somos portadores de muerte.